Cupra hueva dice de Cuba esta madre. Es un juego de... como de suspenso terror, Vale do Omgai dice por fin el Alan despierta. Juan. Es un juego de suspenso terror. ¿Qué configuración vas a usar? Media, yo creo. Ahorita le veo, porque si me dices que tiene mal rendimiento, mejor le bajo los gráficos. Para no tener problema. Vale do Omgai dice que tarjeta gráfica tiene Wolf. Tengo una 270 Super. No es mal rendimiento, mala optimización, es que usualmente está cabrón. Ah. Cupra hueva dice el de Fus y gritas le tienes que rezar al de arriba. Es el 31, Juan. Es el 31. Mira, ahorita lo tengo en... Lo tengo todo en medio. Lo vamos a dejar en medio para no tener problemas. Esto lamentablemente no lo puedo agarrar. Estaría bueno que lo pudiera agarrar. Lo vamos a dejar así. Así es que a darle, chat. A darle, a ver qué tal nos va. Chat, súbanse al viaje. A ver qué tal nos va. Vamos a subirle un poquito el volumen. Hasta el 100. Chat, lo tengo en inglés, porque solamente está en español y castellano. Lo dejamos en inglés, ¿no? Lo dejamos en inglés, ¿no, chat? Y los subtítulos en español Latinoamérica. También los subtítulos se los voy a poner grande para que lo puedan leer sin ningún problema. Para los que no saben inglés. Vale do Omgai dice no speak English. Y fondo de los subtítulos. Porque no me gusta el españolete. No me gusta el españolete, es el problema. Y no está en latino, ojalá hubiera estado en latino. Pero bueno, chat, vamos a darle. En 3, en 2, en 1. Hueva dice inglés por Q, el otro está Q flipas. Sí, ahora sí pongo la de Where Are You. Ahora sí pongan la Sí, de pero Where Are You Now, Atlantis, chat, under desea V. es juego de historia. Vais a flipar por el juego. Es juego de historia. No usen el SEI. No usen el SEI. Es juego de historia, chat, ¿ok? Calladitos. A menos que esté disparando y peleando. Calladitos. ¿Ok, chat? Calladitos. Nada del SEI. Si no, lo voy a tener que desactivar. Lo voy a poner en normal. Historia debe ser fácil, normal, normal. Y difícil, pues difícil. Vamos a poner normal, chat. Si te deriva, no es esquivar para evitar un ataque en nuevos ataques. Además, también te volverán a poner en pie más rápido, ¿vale? Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. ¿Y los subtítulos? This is not the ending I wanted. Esta no es la This historia que story esperaba. will eat us alive. Esta historia nos devorará. This story is a monster. Ok, esta historia es un monstruo. And monsters wear many faces.
Faltan subtítulos. Yo creo que le voy a bajar un poquito, ¿no? Los subtítulos. A la verga. ¡Chat, somos un gordo! ¡Somos un gordo, chat! Déjenme hago un poquito chiquito a los subtítulos. Que sí están muy grandes. Los voy a poner normal. Y quiero checar... Ay. Quiero checar esto. Darkness Tai dice el presupuesto de los subtítulos se fue en el doblaje a fliparéis chaval XD. Somos un gordo desnudo, chat. Cupra hueva disetas encuerado y pelen. ¿Que no usen el 6 a la verga? ¿No escuchan o qué? Están tan acostumbrados que no me escuchan, güey. No quiero verle las nalgas al señor, chingada madre. Esto le gusta al Yepes. Ah. Ah. ¿Escuchan? Confirmo. Córrele, pinche gordo nalgón. ¡Ah! ¿Qué es eso? Partida guardada, vale. Chingada madre, deme una pistola. Luz. La luz en este juego es buena. Ah, bueno, no tanto. Oh, oh. Oh, oh. What? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A la verga! El culto. Somos el culto del árbol. Vigilamos la noche. ¿Qué verga está pasando? Apenas empieza, ya sé, apenas empieza, ya me sacaron el corazón, güey.
empezamos. Empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Me gusta. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. It's so No good. spoilers. Oh, I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. yo llegaron, chat, no spoilers. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. No spoilerinos. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. No spoilerino, chat, no spoilerino. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Ajá, amargado, baboso. ¡Hora! ¡Qué sincronía! Para tomar café, no mamen. Parece bug. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. El asesino nos deja un mensaje. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Ok. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Qué raro que se vea mal en Facebook, no debería pasar. Se debería ver bien. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to Se show supone us que viene to the asignado un crime oficial scene. para mostrar la escena del crimen. There's the car, so where's the deputy? ¿Quién sabe? Eaten by a bear? I'll check out that map. Retorno 1. Invitación. Worth memorizing. ¿Cómo que no puedo verlos en pantalla completa? Sí, ¿cómo que no puedes verlo en pantalla completa? Trees. El mapa muestra las ubicaciones claves en el área. ¿Es mundo abierto este desmadre? No mames. Oh, creo que sí, ¿eh? Pues no me está enseñando nada. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Sí, ahí está el deputy, ¿no? Hey there. Agent Casey, right? Yes. Sheriff Breaker Hola. said you'd be Hola. by to take over the case. ¡Ah! You're half right. Anderson? ¿Qué? Ah, tengo que hablar con él. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. Flipantes asesinos del You bosque. know that, federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Sí, claro. Testigo del crimen. Necesitaría un informe. Testigos del Were there crimen. any witnesses? Yeah, couple out of town. Uno para... Ah, los que corrieron, What ¿no? were doing sneaking around the woods at night? Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. Mm-hmm. Don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Revisemos el I cadáver. want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Ok. Tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton.
Qué tipo más raro. ¿Cómo me agacho? La solita. Vale, vamos a encontrar Before we el... get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Ajá. Make sure I'm seeing the clues clearly. Vamos a encontrar el cuerpo del nalgón, ¿no? Tablero del caso. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. No mames que con tabulador me metí Facts on aquí. the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. A la verga. No. ¿Qué verga? Oh my god. Solo desaparece. Son fotos reales estas, ¿eh? Son fotos reales. Dos de las víctimas tenían hematomas. Los inmovilizaron atados de pies y manos. Los hematomas son moretones. Las víctimas más recientes murió de un traumatismo torácico. Coincide con la víctima del 2018. Difícil confirmarlo por el estado del cadáver. La hinchazón del cadáver indica que se ahogó, pero se encontró una sola víctima en el agua. La tercera víctima estaba cubierta de tatuajes ilegibles. ¿Será un mensaje del asesino? Además de haber desaparecido en 2010, las víctimas no tienen otros puntos en común. El asesino quizá sea deportista o cazador. ¿Pero que no ya sabían que era un culto? Bueno, no, creo que nosotros somos los que sabemos que es el culto, ¿no? Porque... por lo que vimos al principio. Que decían que eran los del culto del árbol, ¿no? You're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. Ok. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? El que dijo lo del culto fue You Alan. know what happens to Sí, sí, cops sí, who por say eso this digo. is their last case. Real funny, Anderson. Por eso digo, o sea, nosotros, el espectador ya sabe que es el culto del Guys árbol. are out. Y si nos encontramos al nalgón, seguramente tiene que... sí o sí son esos. Vamos, o sea, sí o sí son esos. Mirror Peak. La montaña majestuosa a distancia no se otorga más. Nos está hablando del lugar. ¿Es un lugar real en Estados Unidos el Mirror Peak o no? Tú que vives allá, Yepes, ¿sabes si es un lugar real o no? Fucking nature. La naturaleza es una mierda. Que no digas mamadas. There's too much sky. Pinche amargado. Not a bad place to get murdered. ¿Por qué no llevan pistola? Nature's your thing. Pregunta seria. ¿Por qué no llevan pistolas, güey? Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. ¿No que no te gustaba la naturaleza y no te gusta la lluvia? You think the Baboso. local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Together at the murder site. I did not want to swap. No, sure about that, man. Aquí está el rarito, ¿no? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Puede que no sea el nalgón, ¿eh? So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the Alan se mob. la come. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body,
shall we? Se tragó el bait. ¡No! ¡Sí es el halcón! Entonces sí son los del culto del árbol. Sí es el halcón, ahí está, míralo. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know. Ay, no. Procedures and stuff. Se le ve el pipi y el Alan se va a excitar. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Yepes, no te vayas a excitar, ¿eh? No te vayas a excitar, Yepes. Step 1. Examine the body is positioned on the table. Ritualistic. ¿Cómo agrego esto? Another body turns up just as we arrive in town. Vale. Coincidence? Jesús Cristo. Vale. Es el corazón este, ¿no? The killer left the heart right next to the body. Sí. Lo sacaron por aquí. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Y lo Bruising ataron. on the wrist from the cargo straps holding him down. Zoom. O sea, darle el caso supongo que le vamos a poner todo en los casos, ¿no? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo pongo? Nah. ¿Cómo que nah? Ah. Después lo cortaron. ¡Lo cortaron! Bueno, el corazón. No estoy entendiendo cómo ponerlas. Chat, no. ¿Think qué? ¡No quiere! I'm not fucking understanding anything. ¿Y ahora si quieres? Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Es que este lo dejaron así porque persiguieron a la otra pareja. Literal, dejaron a la otra pareja aquí, Who entonces... is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. No. Multiple people were here. Multiple killers? ¿Eh? Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Ok. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. O sea, le estaban tomando fotos o video. Ok. Literal... Prints indicating multiple killers. Quite the party. O sea, literalmente estamos armando el caso, ¿no? Creo que por ahí ya sé. Sí se mamó ahí.
Murió ahí. Wow, pues sí, obviamente, güey. Dice que tal vez para después, pero no sé qué más puede hacer aquí. Any idea who the victim is? ¿No entiende la Oh, víctima? I sure do. Sí, claro. His name is Nightingale. Nightingale He was FBI. era del Came to FBI. town ¿Cómo? about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Era de... Robert Nightingale? Ok. Yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. O sea que ya sabemos que era un agente del FBI este cabrón. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about... Vale. So you knew our victim. Nos dice la víctima. Didn't recognize him. No lo as a reconoce este girl actual, state. pero sí. But Me yeah, había cruzado con él I algunas met him veces 2 en times Cuántico. Ok. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep. Hay un impostor entre los Got oficiales. pretty quick after that. Ok. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Sí, Robert Nightingale. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. Ujú. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Siento que Nightingale estaba con ellos. Why now? Eso, quién sabe, porque se desapareció por 13 años y nadie lo conocía y nadie sabía dónde estaba. Está muy raro, ¿no? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them Parece to los guide que my corren. intuition to a revelation. Piece it together. O quizás antes no estaba tan subido de peso, José, y subió de peso después. Nightingale was chosen as the victim. Sí. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 Sí, era years. gente del FBI, ajá. How did he end up here? Quién sabe. Up from the lake that's not a lake. Desde el lago, que no es un lago. It's dark. Está oscuro. He was there too. Él también estaba ahí. You are not allowed. No puedes entrar al agua a menos que él te lo diga. Robert Nightingale came from the lake. Salida del lago Before his- antes de que lo asesinaran, sí. Up from the lake that's not. Vale. ¿Es eso? This mug always cheers me up. Ah. Perfiles. Yo tengo el perfil de este güey. Pero ya no puedo hacer nada más. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Ok. Lead the way. Sounds good. Hola, Jeffer. Right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Que tenemos que ir al lago y parece que... Bueno, pues es que nosotros vimos que de ahí salió el güey corriendo. Mrs. Anderson, did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. Me parece que vino de esa dirección. Sí, del lago. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. Ahora. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. Pero Nightingale no pasó por aquí. The job is unfinished. That seems pretty... Tracks. Barefoot. Nightingales?
No They creo. come out from under the boulder. It makes no sense. I didn't know trees got that big. There's a piece of paper on the ground. Sí, como que por cómo pasó por aquí, güey. ¿Sabes? ¿Cómo pasó por aquí si el árbol estaba ahí y no crece ni en segundos, ni en minutos, ni en A horas? page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. El texto The sobre text nosotros. is about us. La víctima. ¿Cuál? The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Los subtítulos no tienen nada que ver con lo que dicen, ¿eh? These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Alguien Someone sabía que playing estaban a aquí. game with them. Alan Wake. An invitation. ¡El Alan! How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. ¡Ora! Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. ¿Quién I sabe? should profile Nightingale about this page. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Está muy raro esto. La página. Encontramos una página en el bosque. Una historia sobre estos eventos. What's Nightingale's role in this? ¿Cuál es la función de Nightingale en esto? Ahora llevo sus palabras en lo más profundo del pecho. Dentro. La verdad horrible. Debes. Something was put inside him, in his chest. I must find out what. Ah, al principio se acuerdan que dijeron que no encontraban el resto de las cosas. ¿Se acuerdan de eso, chat? Que al principio decía, no encontramos lo que falta. From the lake. Que faltaban cosas, ¿se acuerdan, chat? Make no sense. Al principio lo decían, faltan cosas aquí. Cuando le abrieron el pecho, Time to properly examine the body. eso decía. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Sí. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. No se lo estoy yendo, What happens to who? Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. ¿A dónde estoy yendo? Ya no sé dónde estoy yendo, ¿eh? Aquí hay un puente. Una silla. Un diario, parece ser. Oh. Ah, sí, tengo una pistola. ¿Cómo abro mi inventario? ¿Mi inventario cómo lo abro? Con Alt. Pero no era rápida. Esto es munición de pistola,
Paquete de baterías, vale. Con uno me pongo la pistola. Aquí no había nada. Kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Agarré Casey algo. hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Sé que las cosas aquí a veces se ponen un poco raras, pero si alguna vez sientes miedo, recuerda que Alan nos protege. ¡Ojo! Alan nos protege. Mejoras del ar... Oh my god. Ah, vale. Esas piezas que acabo de encontrar ahí de la lonchera es para mejorar el arma. Más balas, se meten en el cargador, acierta los disparos a la cabeza para aturdir al enemigo durante... Vale. Con eso mejoramos las armas también. Vale, es bueno que esté viendo ese tipo de cosas. Pues el güey del FBI no lo protegió mucho ya. Literal. Do you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. Ooh. I mean my daughter. Nice. Munición y más pilas. Water's too deep. Munición y más pilas, let's go. O sea que dentro de poco va a haber vergazo. Qué bien que estoy explorando todo esto. Porque si dentro de poco va a haber vergazo, pues voy a estar preparado. Aunque no sé para dónde verga estoy yendo. Está bien grande el lugar, güey, no mames. Punto de interés, punto de interés. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. A lunchbox again. Otra, mira. Who's leaving these out here? Mi papá siempre decía que cuando las cosas se ponen difíciles, la gente fuerte se pone en marcha. La verdad no sé dónde marchan, pero quizá te inspira un poco. Ya encontramos más cosas para mejorar el arma. Otra vez para información sobre la zona, ¿no? Supongo yo. Información que no me interesa. Luego por ahí arriba se regresa acá. No mames, esto está... Hay muchas cosas, güey. Hay muchas cosas, ¿eh? Eso está bloqueado. Pero puedo subir por aquí. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Sí, yo siento que estaban buscando algo dentro de él, güey, porque desde un principio lo dijeron que faltaban cosas. Literalmente lo dijeron los de estos cabrones del culto, dijeron, aquí faltan cosas. Y después vieron a los turistas y los empezaron a perseguir. Ah, vale, aquí ya estuvimos.
Por aquí vinimos, ¿no? Con el güey este. ¿Sí fue por aquí? Sí, fue por aquí, bajamos por acá. Vale. Nada más di una vuelta en círculo a lo pendejo. Yo quiero que empiece el vergazo limpio. Sí, aquí leí esa madre. Ya que es cuando dice odio la naturaleza, bla 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 bla. Vale, pues vamos a hablar con ese güey a ver qué chingados dice. Ah, José, sí me vi el capítulo de Goblin Slayer ya, sí me lo vi ya. ¿Una cabina de teléfono? Sí, creo que es una cabina telefónica, ¿no es eso, no? Sí, fauna ahí dice. ¿Y qué te pareció, pa? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Me pensé que iba a pasar algo más heavy, pero estuvo bueno. Yo siento que cuando se ponga la noche aquí se va a poner dura la cosa. Eso o alguien nos va a secuestrar o algo así va a pasar, siento. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Aquí está el cuerpo. Le tenemos que decir a este cabrón You made it back. que lo lleve a la morgue, ¿no? I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Sí, sí, cuando lo vi leer, cuando lo escuché reír dije, no mames, ¿este güey? Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. ¿En Not a serio? problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Gracias. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Vale. Yo ya estoy aquí. No sé. ¿Qué bulló? ¿Qué fue eso? No sé dónde está el otro, Yo ya estoy aquí arriba. El otro sigue allá abajo. Siento que los oficiales, esos, tienen algo raro. Siento que tienen algo raro esos güeyes. There's another lunchbox. Mira. Estamos todos juntos en esto, héroe. Que tengas un día heroico. Ok. No sé por qué, pero los... Huelen raro los oficiales. Ah, ya vino corriendo ese güey. ¿Y quién verga me habla, güey? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. ¿Y así dónde? Tantas loncheras y ni un perro Twinkie. Ya sé, güey. En México nunca vendieron los Twinkies, ¿verdad? Nada más los submarinos. ¿O sí vendieron Twinkies?
Necesitaba Here we llevar are. el coche, ¿no? Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Vale. I can't get that manuscript page out of my head. No puedo sacar el manuscrito de I've la never cabeza. seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field. ¿Y esos flashazos? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. El principio está un poco lento, ¿eh? El principio está un poco lento. No lo vamos a negar. ¿Y ese güey quién es? The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep... Coffee. Vamos a agarrar el mapa, ¿no? Dice que el... Sigue una mansión. Supongo que es este, ¿no? El de aquí. Just how much coffee have you had today, Charlie? Ah, son cafés. Don't know, don't care. Oh dear. Cute. ¿Dónde es? Es acá, es aquí enfrente. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Ah. Oh, it's Washington's finest. Gracias. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. Dulce I'm Agent Marino. Saga Anderson. Dispara a la botarga. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Ah, bueno. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides Supongo que son esos, ¿no? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? ¿Por qué estaban en Cauldron Lake? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. Ok. True crime. Como el Alan también era escritor. Some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. Ahí está, mira, Alan I was Wake. down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, Okay. shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy Despedazaban al with tipo desnudo knives, con like cuchillas. some kind of Era una especie de culto cult. satánico. And then we bolted and called the cops. Vimos y llamamos a la policía. ¿Por qué crees que era un culto? What makes you say it was a cult? The masks Las and máscaras y knives los aren't cuchillos. enough. Eso es verdad. They were shouting, Gritaban la palabra culto del árbol. the cult of Ahí the está, ¿ves? tree. Cult of the tree. Oh, and then we found a Nada, whole que thing was terrifying. encontró qué. No, pero encontró qué, güey.
¿Qué encontró? Be so calm. Dijo encontró algo. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. Darkness My book Guy has dice ese gua lo hizo, no tengo pruebas pero the tampoco dudas. No, ese güey no lo hizo. Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? Exacto. Necklace. The symbol is 2 triangles. The Pope wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Y no me quiere decir. Perra desgraciada. Encontró algo y no me quiere decir la maldita zángana esta. Desgracia. Vale. I need the necklace Tammy found. It's evidence. Creo que encontraron algo. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Gracias. Told you not to keep that thing, Timmy. Ya sabía yo que estaban ocultando algo. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and... ¿Y tú quién verga eres? I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. Uh-huh. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. ¿Cómo así? ¿Pero qué no habló con la hija por teléfono? ¿O será que sí pasó y sí está bloqueando los recuerdos? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. ¿Será? I got a lead. Looks like we're Esquizofrenia, ándale. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Ese Bloom me está molestando muchísimo. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. D&D. Have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. Dungeons and Dragons. ¿Jugó Baldur's Gate? Good one, Sheriff. Sheriff, ¿jugó Baldur's Gate? Si no se lo recomiendo, carnal. Está bien, vergas. Va para Gotti, ¿eh? Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? ¿Cómo? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. No sé yo si eso fue personal, ¿eh?
Yo creo que... Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue. Algo sabe esa tipa. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Algo sabe esa tipa, Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. Thank you. Esa tipa sabe algo. A mí esto me huele a mierda. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Porque solamente yo soy el que hace esta animación rara de bajar las escaleras y ustedes bajan como mongolo. ¿Qué le pasó en la pierna, güey? ¿Chat, vieron eso? He's joking. Okay. Let's take a look at our patient. Ay, no, el I'll pipí. start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What Que le other sac- clues can the body give me? Pues que le sacaron el corazón, pendeja. There's writing on here. Can't make it out. Ah, su corazón tiene algo escrito, ¿eh? How'd they manage that? Su corazón tiene algo escrito. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Como si ya hubiera estado muerto antes de que le sacaran el corazón. They did leave something inside his chest. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Está bien gordis. Wounds. He put up a fight. Time to see what Nightingale's body can tell us. Keep trying. Ok. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated. There's definitely something in his chest. Pues sácaselo. Just leave it there. Sácaselo a la verga. Si ya está muerto, güey, no es como que le vaya a doler. ¿Tu billetera? ¿O qué verga es eso? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see. Los poseídos no podían ver a los... Les hacía daño, les hacía vulnerables. Nightingale no tenía corazón, pero aquí estaba, para matar. Someone's created a fucked Alguien up creó una fantasy fantasía about us. retorcida sobre nosotros. Hey, hold on. ¡Ese es el Alan! We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. What the fuck? No, wait. Sheriff? What? Show me the clicker. Madre Santísima Querida de Calcuta.
lead. Ah, huevo. Me vengaré. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Que me metiera la luz. ¡No me hagas esto! Trata de caerte en la luz para evitar que te detecten los enemigos. Tengo que ir por la pistola. He can't see me in the light. Ok. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Los refugios seguros restauran un poco de vida. Si abandonas un refugio seguro, atacas desde ahí mientras estás en combate. No está disponible durante un tiempo. Vale. ¡A la verga! Vanished. Maravilloso juego. Chat, aquí acaba Alan Wake. Nos vemos el día de mañana. Mañana seguimos con Baldur's Gate. Son posguados. Entendí menos que nada. Yo estoy igual que tú, Yo estoy igual que tú. He didn't have a heart. No tenía un But he still corazón. got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? ¿Eh? What the hell is going on here? We No need to sé. figure that out if we're going to do anything about it. Saga was back at Colton Saga había Lake. regresado a Colton Lake. Saga had to pursue Saga tenía que Nightingale perseguir a into the Nightingale overlap. hasta Finding a way Sopla. would be No sería difficult. fácil encontrar una forma. A ritual. Un ritual. Saga would learn how. Saga averiguaría cómo. Stop the monster. Cómo detener al monstruo. ¿Saben qué siento? Alan está escribiendo la historia de estos güeyes y por eso no lo encuentra ni desapareció. Porque desde un inicio está narrando la historia ese cabrón y de repente ¡puf! Desapareció. Y la tipa esta, la Rose, seguramente es como un bug en la historia. Igual y tiene que ver algo con el inicio o con algo que escribió Alan o algo por el estilo, porque dicen que la hija se ahogó y ella era la única que lo sabía, pero se sabía su nombre. Entonces está raro. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. ¿Cuál es escritor como Edgar Allan Poe? ¿O qué pedo con esas historias? Yo les está controlando esta historia. Sí, exactamente. This is the case we must solve. Está controlando la historia. Es justamente lo que yo decía, que está controlando la historia el güey. Nos atacó un There's muerto. no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. We can figure out a way forward. Right before things got crazy. Es que el alguacil, ¡puf! Como si el Alan Wake lo hubiera borrado de la historia. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection?
Looks to me like the cult of the tree is Los rituales para crear rituals, monstruos. create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. Un poseído, ¿sí ves? We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Can't be opened on this side. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. ¿Y te la crees? Me. That's terrible. ¿Y te la We'll crees? do what we can, man. Agarra y le dice: güey, tu alguacil desapareció. Escuchaste disparos. Este güey se despertó estando ya muerto. Se convirtió en un monstruo. Atacó a los dos. Mató a dos. Solamente nosotros estamos vivos. ¿Tú le dices eso a un policía en la vida real? Te arrestan y te envían al psiquiatra, güey. ¿Y tú te la crees, cabrón? No mames. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? They're a fine pair. Take it easy. My client has been Take it easy. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Seguro se agarran y le dicen: un alien llegó que se comió una piedra que está. Se la creen. Paul's case, whoever you can spare, ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Hay bastantes coches de policía, ¿eh? Necesito una escopeta, eso es lo que necesito yo. Mercedo won't roll over on the issues. Necesito una escopeta. ¿20 kilómetros por hora mínimo? Ah, no, máximo. Yo dije, no mames. Usa el auto para viajar entre ubicaciones. Vale, verga, ¿en serio? Tenemos que ir al lago. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Supongo yo que venderán armas, ¿no? Come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan. Sí, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex, Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts.
Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. El corazón. Retorno, supongo que es el capítulo 2, ¿no? The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this. Ya está oscureciendo, esto no me gusta. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Carajo, ¿y cómo llego yo ahí? ¿Cómo se llegaba ahí? Digo, podría usar el atajo para llegar ahí, ¿no? Porque si no, aquí tendría que rodear todo esto para llegar allá. Mejor usamos el atajo que está por acá. ¿Por dónde era? ¿Más acá? ¿Por aquí? Tiene que seguir a este güey. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. No, porque está escribiendo tu historia. I need to understand this strange logic. Nada más falta que un personaje de la historia de Alan Wake sea consciente, ¿sabes? De que está escribiendo, están formando parte de una historia. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. ¿Qué hacen estos? We're not seeing the full picture yet. How are you folks doing? Those restricted area signs. ¿Te autorizaron a estar aquí? Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic. ¿Ilmo Koskela? ¿Es ruso o qué? And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. ¿Qué? Nasty stuff. How's it going? ¿Sabes algo del How asesinato? did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Pasen por Watery. Watery. Just down the road from Bright Falls. There's our Coffee World amusement park. There's El mundo del café. Sauna de Vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Ok. Mira, aquí podemos ver algo. Signos claros de manipulación. Habían restringido la señal de transmisor que no era nuestro. Lo arreglé cuando... Ah, son las notas de este güey, ¿no? Parece ser que... los del culto hicieron algo con la máquina. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion. ¡A la verga! ¿Y el agua esta dónde salió? Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. What the fuck? Feels like home. No sign of Nightingale. No. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Mira, ahí está el símbolo de los... Pues quizá el alguacil sea, güey, porque cuando él iba a desaparecer dijo, no, por favor, sí, el alguacil sabía, presentía que iba a desaparecer. Por eso digo yo que... quién sabe, como si hubiera borrado al personaje, ¿sabes? Le hizo el chasquido de Thanos a la verga, güey. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. No es buena idea ir sola, güey. Mira,
Casa de los cultistas, ¿eh? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. A locked box. Confusión, sigue. Is that the Sigue cult los. of the tree symbol on it? Lavarse las manos. Descongelar pollo. Dormir una fiesta. Dormir una siesta. Lavarse las manos, descongelar el pollo, dormir una siesta. A creepy twig sculpture? Lavarse las manos, descongelar el pollo, dormir una siesta. Lavarse las manos, descongelar el pollo, dormir una siesta. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. ¡No veo nada! Los cultistas siguen por todos lados en la casa, ¿eh? Decía lavarse las manos. ¿Aquí? No parece. ¿Aquí? Mira, mira, ahí está eso. Primer dibujo, segundo dibujo. Línea del agua, la verdadera calada está la cosa lava. Línea del agua, estructura artificial, máquinas extrañas. No sé, pero ahí está eso. Creo que es izquierda-derecha, ¿no? Izquierda-derecha, abajo, arriba. A ver. Lavarse las manos. Esto. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Descongelar el pollo. Abajo, arriba. Y luego esto. Izquierda-derecha. Tendrá que ver con... ¡Ah! Vale. Espérate, pero ¿cómo eran los símbolos? Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson, just one case. Arriba, abajo. A triangle. I don't get it. Yes, you do. Arriba, abajo, después de coger el pollo. Entrelazados, separados por esquina. Entrelazados por esquina. Separados por entrelazados por punta y separados. A ver si me acuerdo. Este. Y este. Ahí está. ¡Woo! Notes and ammo. Unas notas y una munición. Bien. No te lleves nada si no eres uno de los árboles. Ya me lo llevé, perro. ¿Sí o qué? ¿Y esto qué es? Parche para curarme, ¿no? Vale. Arriba, abajo, abajo, arriba, izquierda, derecha. Ah, sí lo notaste, güey. Tengo que bajar acá, pero acá también parece que hay algo. Los que querían en Alan Wake ya ni se quedaron, güey. Los que querían en Alan Wake ya ni se quedaron, güey. Mira, alienígenas. Seguramente aquí estaba la pareja. Otra lonchera. ¿Qué te parece el tejido? ¿Qué te parece el tejido? Lo mandaré a hacer solo para ti. Ok. Son gays, no aguantan las desveladas güey.
¿Aquí no hay nada? Pues vine aquí para nada. No, pues hay que bajar ahora acá, ¿no? Sí. La verdad no sé por dónde estaban las huellas, ¿eh? Ok. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? ¡Ay, cam! I can feel something. ¡Qué susto, hijo de tu puta madre, güey! Nightingale isn't far. ¡Qué perro pinche susto, güey! ¡Vete a la mierda, güey! ¡No mames! ¿Quién más asustó en el chat? No sean mentirosos. Qué puto susto, ¿eh? Te apuesto que todos asustaron en el chat, a mí no me engañan. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another... The fuse was in place. Yo no, bro. Ajá. Saga stepped into the witch's hut. ¿Qué? Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. La cabaña de la bruja. I trust the pages to lead me to the overlap. Al chile también me cagué, pero diré que no. Güey, es que qué perro susto, ¿eh? Qué perro pinche susto, güey. A la cabaña de la bruja. Supongo que es aquí arriba, ¿no? Sí. Espera, ¿el Alan Wake 1 es en el que llevas una cámara de video de visión nocturna? No, ese es el Outlast, güey. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Ay, no, güey. Me van a volver a asustar, ¿verdad? The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. O sea, necesito encontrar un fusible. Necesito encontrar un fusible, ¿verdad? Qué susto que me dio, ¿eh? This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though.
Es que aparte supieron meter el susto, güey. Supieron meter el susto. Córrele, 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 córrele. Cierra. ¡Que cierres! Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. La imagen de la bruja en el letrero. Saga se dirigió a la bruja. La línea con... The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. ¿Necesito ir por el corazón? Pero yo no tengo el corazón. Guardar rápido, guardado normal. Guardado manual. Ah, pues mira. Vamos a jugar un ratito más, chat, y ahí le dejamos. Tú sabes, güey, te van a dar una escopeta así. Va a salir tu puta madre. Digo, tengo que, ¿verdad? Pero no quiero. Ok, pero ahora ¿dónde tengo que ir? Tendré que regresar aquí con este güey. Yep. Already got the answers to these. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Ajá. Pero necesito el pinche corazón, güey. Para el ritual necesito el corazón. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Supongo que lo tiene Nightingale. O sea, lo ha de tener él. Mi corazón. Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist wasn't close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. Chingada madre. There must be more. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. Tengo que matarlo a Nightingale, estoy seguro. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? El chile a mí sí me da culo y ni estoy jugando. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Vale, creo que ya sé cuál es. Creo que ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Check the general store for the heart. Vale. La tienda general. Estaba aquí, es esta. Tienda general, vale. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Ok. Aquí va a haber enemigos, a mí no me jodas. El corazón tiene que estar aquí. Prepárense para el susto. Ay, hijo de tu puta madre.
Chat, prepárense para el susto. ¡Ah! What the fuck are you? Activa el potenciador de la linterna para quemar la oscuridad que rodea. Need to get rid of the darkness surrounding that thing. Muérete a la verga, pinche perro. Like Nightingale. Listo. Más espacio en el inventario, hago. Chat, ya soy feliz. Escopeta aquí, hombre feliz. Pregúntale a la dama Fortuna en el mostrador. Yo soy fucking what? No debí haber leído eso. Es una página de estas. Chingada madre. Ah, bien, no lo leo. Dice que lo lea en el mostrador a la dama Fortuna. En el mostrador a la dama Fortuna. Chingas a tu madre. Dice, no lo olvides. No olvidar actualizar código. Lotería de Washington 05 13 17 23 39 45. Chingada madre. Chat. ¿Me pueden hacer el favor de anotarme estos números? 705 713 717 723. Porfa, ¿no, chat? Update the code. Gracias, José. Pero serán esos porque están tachados, güey. Es que dice que le preguntemos a la dama Fortuna. A ver. Vamos a probar. Ah, gracias, José, por anotarte la lotería también. 723. 723. Parece que ese no es. 705. Tampoco. 713. Tampoco. 717. Tampoco. Ah, chinga. Les faltó anotar unos números. Sí, güey, pero aún así, güey, está muy raro. Igual y al revés. 723 705. No, tampoco. 713. Pregunta a la dama Fortuna en el mostrador. Trata con 739 y 745. 7 3 9. ¡Ah, cabrón!
¿Cómo supiste, José? ¡Ah, no mames! Ya vi por qué lo dedujiste, güey. Ya vi por qué lo dedujiste, güey. Por el 705-7013-71. Ya vi. 739-745. No mames. Porque mira, los números de la lotería fallaron. No mames, tú sí piensas, José. Por eso me gusta hacer streams de estos juegos, porque también me ayudan a pensar. Ah, huevo, José. Sí le pensaste bien cabrón, Ah, huevo, qué bien que anotaste los números de la lotería, güey. Sí entendí, ya entendí por qué, güey. Ah, huevo, eso es todo, pinche José. Eso de pasar entre planos está bueno, Munición de escopeta, ¿no? The text on the heart is clearer now. Legible. La ola rompió en el lado opuesto del espejo. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Se notó el pastor. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Eso da el corazón a la bruja. Vale. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. Okay. Sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just... Tengo que ir aquí a la cabaña, ¿no? No tengo que ir acá. ¿No era aquí? Oh, mira. Vamos a volver a guardar, ¿no? Sobreescribir. Listo. ¿La mejora de armas será para una sola o para ambas? Para una, yo creo. Ok, ¿de aquí a dónde tengo que ir ahora, chat? Es una buena pregunta. A ver si el caso me dice. Sounds literary. But what does it mean? Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. La víctima era el equipo era el agente especial de la FBI llamado Robert Nightingale, que la había... Sí, eso ya sabemos. Pero ahora dónde tengo que ir, güey. Decía algo de la bruja. Aquí está. Tengo que ir aquí. Witch Ladle. A Witch Ladle. A ver. Bájate, estúpida. Aquí me voy a encontrar con más cultistas, estoy seguro. Ahí está, míralo.
¿Qué? ¡Se apagó la luz! ¡A la verga! Fucking monsters. Ok. Se me apagó la luz, pinche madre. Es aquí, ¿no? Sí. Usamos el corazón, lo ponemos a través del agujero y algo va a pasar. Un susto. Un susto. Normalmente para que se pudiera el pinche poco, ya sé, güey, se pasó de verga. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Eso decía... Ah, sí, creo que eso decía, ¿verdad, Juan? Como que no quiero ir ahí, güey. Yo no. Sí, claro que no vas a poder hablar con él. Okay, Saga. Going in solo. Quiero guardar ya la partida para dejarlo aquí, chat. Ya es hora. Ya es hora de irme a la verga. Logan? Logan! Where are you? Chat, creo que la niña sí se ahogó. You're imagining things. No, creo que la niña sí se ahogó, Acaba de salir un ruido al otro lado de mi cuarto. Ya te estás imaginando cosas, José. ¿Qué viene por aquí? No. What was that? Wait. Did I get turned around? Sí, parece, ¿no? This is right. This place is looping. Like a nightmare. ¡Hora! ¡Oh! Ahí está el gordo. He's here. Nightingale. ¿Va a ser un miniboss? Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. No, que sí pasó.
What the fuck is going on? ¿Qué pinche trippy vio? Se vio eso, güey. ¡Ay! Shit. Run! ¿Hacia dónde? I have to get to safety. Yo estoy corriendo por correr, munición. ¡Ay, cabrón! ¡Qué puto susto, güey! Vete a la verga. Ay, no salto. What the fuck? ¿Dónde? ¡La verga! No mames, pendejo, te agarré. Suéltame, Tronchatoro. Who are you? ¿Quién eres? What is this? ¿Qué es esto? Who are you? Hear me. Es el Alan. I'm Saga Anderson, FBI. Ese es el Alan. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The Dark Presence. Danger. Thanks. Got it. Oh my god. No mames. Ese es Alan. No está muerto, ¿verdad? Are you okay? No! It's my fault! Está vivo. He got out with my face scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The Dark Presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. Oh my god. 13. What the fuck, güey. Me recuerda a Resident Evil, sí.
What the fuck, güey. All of a sudden, the radio stopped working, and then the flooding just disappeared. Encontramos al Alan, güey. Is this who I think it is? Sí, el Alancito. Say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there. Right after I Inserte take a mi look gato around. llorando con una If the canción de floodings turro. receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Vale, quiero ir a guardar la partida. A la verga, estamos hasta acá. Y yo tengo que guardar la partida hasta acá. No, me esto correr un chingo. Ah, no, pues creo que puedo subir por aquí. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Cállate y déjame subir. Darkness Night dice entonces el escritor no es Alan, es alguien que robó su identidad. Sí, dice, lo dice como la presencia oscura. O algo así dijo. Porque sí dijo como la presencia oscura o escapó o algo así. Y hay que detenerlo, eso fue lo que dijo. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light and a gun. You can relax, Wake. ¿Me vas a preguntar dónde sacar la escopeta, güey? Hay que ir para allá también. Ok, hay muchos lugares que hay que explorar, chat. Hay muchos lugares que hay que explorar. Pero no lo podemos seguir ahorita. Tengo que ir a guardar y dejar aquí la partida. Por aquí pasamos. Este es el árbol que nos está destruyendo. Partida guardada, dice ahí arriba. What the f... The fuck? Vete a la... Even the animals are turning into monsters. Oh my god. Lo vi tan malo. Aquí me puedo curarse. Vale, quiero subir a guardar ya. Dice que hasta los animales se están volviendo en monstruos. Monstruos, supongo que poseídos, ¿no? Así les dicen. Bueno, vamos a guardar aquí, ya de aquí le dejamos. Listo. Se me fue el wifi cuando regresé y andaban de matando. Sí, era un pinche lobo por ahí salió de no sé dónde, güey. Pero ya. Ahí le vamos a dejar. Chat, hoy fue un día largo. En la tarde jugamos Rainbow, después el Moria y ahorita el Alan. ¿Estuvo divertido? Sí me lo voy a acabar el Alan, güey, que está bueno. Pega unos muy buenos sustos el pinche juego. Y pues bueno, chat, nos vemos el día de mañana. Mañana jugamos en la tarde, supongo que Rainbow. En la noche el Baldur's Gate. Y al día siguiente le seguimos con más cosas. Así es que, chat, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por estar aquí. Se les agradece el apoyo constante. Ya saben que hago stream todos los días, o mínimo procuro hacer todos los días. Así es que muchas gracias por estar aquí, chat. Visto lo llevo para ustedes. Y yo los veo hasta el ratón, o sea, mañana. Sobres, Gui, te las lavas y provecho, Gunai.
Muchas gracias, muchas gracias. Dice hinche juego empezó tranquilo, pero el final God provecho cuando comas. Exactamente, empezó lento, pero después se puso atareado. Así es que, chat, nos vemos al ratón. Bye bye.